que la verdad de Dios está contenida en parte, partim, en parte en la escritura y en parte en la tradición. Parte en la escritura y parte en la tradición, lo que indicaría claramente que hay dos fuentes distintas y separadas para la doctrina de la iglesia. Una viene de la Biblia y otra de la tradición histórica de la iglesia. Ahora, cuando el primer borrador se presentó al consejo, dos sacerdotes que eran delegados en el consejo se pararon y protestaron por el lenguaje. Bueno, aquí me informan mis hermanos, ¿verdad? Que al principio pues no se estaba escuchando. Vamos a ver si se escucha ahora. Esperemos que se escuche. Estamos pues estrenando el StreamYard con una mejor resolución gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracias a el esfuerzo de varios hermanos. Esperemos que ahora se escuche. Dijimos que vamos a analizar el tema de la sola escritura en un desarrollo que hemos estado pues llevando en nuestro canal con respecto al tema de el principio como fundamento doctrinal para establecer la verdad de fe de que la palabra de Dios es la única y máxima fuente de autoridad y que siempre nos fundamentamos para hacer una defensa del evangelio en ese principio, que la única y máxima fuente es la palabra de Dios. Y vamos a escuchar, vamos a analizar a R.C. Sproul, un predicador y también pues teólogo de la visión reformada, quien enseñó la doctrina del principio de sola escritura a una generación completa, y que vamos a tomar ese fragmento para ir analizando las palabras, las enseñanzas de R.C. Sproul con respecto a la doctrina del principio de sola escritura. Así que si usted está llegando, volvemos y repetimos, ya que no teníamos audio, comparte el video, denos un like de apoyo. Si usted pues no se ha suscrito, le invitamos a suscribirse y le da a la campanita de notificaciones. Así que vamos a escuchar a R.C. Sproul enseñando la doctrina de la sola escritura, explicándola, y vamos a ir también dando nuestras reflexiones al respecto. Sigamos escuchando. No sé por qué recuerdo sus nombres, pero sus nombres fueron Bonuccio y Nunzianti. Estos dos sacerdotes italianos protestaron por el lenguaje diciendo que socavaba la suficiencia de la escritura. Y allí el registro se detiene y no sabemos lo que ocurrió después en los nuevos debates acerca de su objeción. Todo lo que sabemos es que en el borrador final había un cambio y las palabras partim, partim, que claramente indicaban una doble fuente de revelación especial, fueron tachadas y en su lugar se usó la palabra et, que pudiera o no significar dos fuentes separadas. La palabra y aquí es un poco ambigua, ¿no creen? Porque si me preguntan, ¿dónde encuentra usted la fe reformada? Yo diría, pueden encontrarla en dos lugares. La pueden encontrar en la Biblia o la pueden encontrar en las confesiones que aparecen en la historia de la iglesia tratando de resumir la doctrina reformada. En la medida en que esos credos son consistentes con la Biblia, lo están repitiendo y solo es otro lugar donde uno puede ir a encontrarlo. La iglesia puede haber querido decir que en primer lugar nos encontramos con la verdad de Dios, primeramente en las Escrituras, y luego tal como que se nos presenta de nuevo en los concilios históricos o en los decretos de la iglesia, ese es el otro lugar donde se puede buscar, donde alguien podría decir y aún sostener la sola Escritura. Ahora, ese debate continúa hasta el día de hoy entre los estudiosos católicos contemporáneos en cuanto a si su iglesia tiene el compromiso de dos fuentes o una. Por desgracia,
Hay conservadores en la iglesia que dijeron que el cambio de partim partim, desde partim partim a et, no era una modificación de fondo, sino simplemente un cambio de estilo, y que la iglesia estaba claramente confirmando en el siglo XVI dos fuentes de revelación escrita. Ahora, a pesar de que este debate aún continúa, fue más o menos resuelto por una encíclica papal en el siglo XX, el cual se refiere inequívocamente a las dos fuentes de revelación. Ese ha sido la corriente principal de pensamiento en la Iglesia romana desde el siglo XVI, que las verdades que se fundan en la tradición de la Iglesia son tan obligatorias para las conciencias de los creyentes como las verdades de las Escrituras, mientras que en la herencia protestante el principio de semper reformanda es abrazado casi por todos los protestantes. Esto es que la iglesia está siempre llamada a someterse a la reforma y a revisar sus propios credos y confesiones para asegurarse de que están en conformidad con la Sagrada Escritura. Oigan lo que está diciendo el muy reconocido y respetado teólogo, predicador, que formó a muchos en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento del fundamento de esos principios, de esos puntos, que nosotros, basados en el enunciado de que la reforma siempre está reformándose, tenemos siempre que, en función de nuestros concilios, en función de nuestras confesiones, siempre revisar la palabra de Dios para armonizar desde la palabra de Dios. Siempre con el fundamento obligatorio, inequívoco, de que es la palabra de Dios la que debe de regir todas las cosas en la vida que nosotros hemos pues adquirido a través de haber sido salvados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, su palabra es la que debe de regirnos, que debe de regir los concilios, que debe de regir las confesiones, que debe de regir nuestras homilías, que debe de regir nuestra base doctrinal. Es siempre yendo a la palabra de Dios. Esto lo está diciendo R.C. Sproul, formando personas sobre el principio de la sola escritura. Es decir, este principio no es algo ambiguo, no es algo aéreo, no es algo que se toma a la ligera como si fuera un pensamiento pura y sencillamente como una mera opinión. Es un fundamento que se enseña y que tiene una base sustentable para poder entender desde la escritura que la máxima y única fuente de autoridad infalible es la palabra de Dios. Sigamos escuchando a R.C. Sproul. Y prácticamente las iglesias protestantes que tienen un credo, confesión, que es única para su comunión, se esforzarán en decir que sus propias confesiones no son infalibles y que no llevan el peso de la escritura, excepto en la medida en que reproducen fielmente las doctrinas de la escritura, porque se afirma en el principio general, a saber que solo la Biblia es la fuente escrita que tiene la autoridad de Dios mismo, la autoridad para obligar a nuestras conciencias de manera absoluta. Y aunque estamos llamados a someternos a autoridades menores y respetar otras autoridades, en mi propia iglesia estoy llamado a someterme a la autoridad del presbiterio o a la asamblea de la iglesia local. Hay todo tipo de niveles de autoridad y se me ha dicho que si conscientemente veo que no puedo someterme genuinamente, entonces es mi deber retirarme de esa comunión en paz. Pero por lo demás no debo perturbar la paz de la iglesia al actuar en conflicto directo con las confesiones o con el
gobierno de la iglesia. Sin embargo, al mismo tiempo, la iglesia dice, sabemos que nuestras confesiones pudieran estar equivocadas y algunas ordenanzas de la iglesia posiblemente pudieran estar incorrectas, pero esto es lo que creemos que es la verdad y durante el tiempo en que vamos a servir aquí tenemos esa obligación de someternos. No hay nada en sola escritura que elimine a otras autoridades, pero lo que dice es que solo hay una autoridad que puede atar a la conciencia de manera absoluta y que esa es la Sagrada Escritura. Oigan lo que está diciendo R.C. Sproul, que no hay nada en el principio de sola escritura que nos prohíba estar reconociendo nuestras autoridades. No hay nada en el principio de sola escritura que nos indique que nosotros no tenemos otras autoridades, que es lo que no entiende el católico, apostólico y romano cuando vamos a debate, cuando estamos conversando con ellos y cuando ellos nos preguntan, pero si es la única y máxima fuente de autoridad, ¿cómo es que ustedes tienen otras autoridades, pastores, una organización, tienen confesiones, etcétera? No terminan de comprender que esto no nos impide tener confesiones, reglas de fe, que estamos llamados a seguirlas porque entendemos que es la verdad en cuanto a lo que la palabra de Dios nos indica, nos enseña. Y sin embargo, esto no quita que la máxima y única fuente de autoridad infalible sea la palabra de Dios. Miren cómo R.C. Sproul está diciendo que nuestras confesiones pueden estar en algún punto equivocadas, pero que hasta el momento la sola escritura, que es la que nos indica que la palabra de Dios es la que tiene la absoluta autoridad plena e inequívoca, infalible, pues obviamente es ella la que rige todo lo demás, sin quitar las mismas autoridades que Dios mismo establece en su palabra. Esperemos que los católicos puedan terminar de comprender esta parte tan importante, porque la sola escritura no limita el estudio de la historia, no limita el reconocimiento del desarrollo de la tradición apostólica, no limita el orden jerárquico de la iglesia, no limita el orden doctrinal y de las confesiones en nuestras congregaciones, pero sí nos indica que la única que tiene la autoridad final para filtrar todo esto es la palabra de Dios. Vamos a seguir escuchando a R.C. Sproul. Y que todas las controversias sobre la doctrina y la teología deben ser resueltas en el análisis final por la Escritura. Ahora, hay otros aspectos, como yo he dicho, sobre esta sola, además del asunto de ser la única fuente de revelación escrita. Y segundo, la única autoridad que puede obligar absolutamente, pero no la única autoridad en absoluto. Pero también estaba involucrada en esta afirmación del siglo XVI una clara afirmación de que la Biblia es la Vox Dei o la Verbum Dei, la palabra de Dios o la voz de Dios, siendo infalible e inerrante, ya que llega a nosotros por la superintendencia de Dios, el Espíritu Santo, que la Biblia es inspirada en el sentido de que su autor es, en última instancia, Dios, a pesar de que se transmite a través de escritores humanos, la fuente última de su verdad y de su contenido proviene de Dios, y Dios, por supuesto, es infalible. Los escritores humanos en sí mismos son falibles, pero el punto de vista del protestantismo histórico fue que Dios ayudó en las debilidades de nuestra humanidad caída para que se preserve la Biblia de la corrupción que normalmente se esperaría encontrar en los escritos de los seres humanos, por su superintendencia divina y por el ministerio especial del Espíritu Santo. Y que a pesar de que la Biblia llega a nosotros en palabras humanas y por autores humanos, se considera que es de origen divino. Ahora, me doy cuenta
de que a la luz de la controversia hoy en día sobre la infalibilidad de la Escritura, la inspiración de la Escritura y la inerrancia de la Escritura, palabras que han engendrado todo tipo de controversia teológica, están aquellos que han protestado en voz alta de que la idea misma de la Escritura siendo infalible o inerrante no era algo que se enseñaba y se abrazaba por los reformadores del siglo XVI, sino que fue el resultado de la intromisión de un tipo de escolasticismo protestante que aconteció en el siglo XVII y que se llamó la Edad de la Razón, donde estos racionalistas estaban tan preocupados por la certeza de que tenían casi una necesidad psicológico-emocional, por la certeza en tal medida que se inventó ese concepto de la inerrancia y la infalibilidad. Bueno, ahora que el tema no es directamente un asunto de si la Biblia es infalible, es un asunto de dónde viene la doctrina. Es un tema histórico. ¿Será esto algo que fue inventado en el siglo XVII o en el siglo XVI? Déjenme tomar unos momentos para leerles simplemente algunas citas de los maestros reformadores del siglo XVI y decidan por ustedes mismos. Estas son algunas observaciones que vienen de la pluma de Martín Lutero que he incluido en mi libro. Lutero dice esto, cita: el Espíritu Santo mismo y Dios, el creador de todas las cosas, es el autor de este libro. Otra cita, la Escritura, aunque también es escrita por hombres, no es de hombres, ni viene de hombres, sino de Dios. Una vez más, aquel que no lea estas historias en vano, sostiene firmemente que la Sagrada Escritura no es sabiduría humana, sino divina. Otra vez, la palabra debe permanecer porque Dios no miente y el cielo y la tierra se arruinarán antes que la jota o una tilde de su palabra no se cumpla. Y entonces cita a Agustín. San Agustín dice en su carta a San Jerónimo, cita, he aprendido a tener solo la inerrante Sagrada Escritura. Ahora, ese no es que Lutero... Oigan lo que está diciendo R.C. Sproul de parte de Agustín de Hipona en su carta, que él ha aprendido a tener únicamente la palabra de Dios como fuente inerrante e inequívoca. Aparentemente, y yo le he dicho esto a mis queridos amigos católicos, que es como si parte de la historia que no les conviene no quisieran tenerlas presentes. Agustín de Hipona tenía pensamientos completamente adversos y contrarios al catolicismo romano de hoy en día. No solo Agustín de Hipona, otros padres apostólicos, cuando había un conflicto, cuando se tenía que determinar qué doctrina pudiera ser una doctrina herética, la última palabra y la fuente segura para ellos siempre fue la Sagrada Escritura. El consejo de la palabra de Dios, la sabiduría del consejo de la palabra de Dios, como establece la misma palabra, porque ella se autentifica. Ella misma se autorreconoce como autoridad, porque viene de Dios, no viene de los hombres. La reciben los hombres elegidos por Dios, porque no cualquier hombre. Los hombres elegidos por Dios. Por lo tanto, si la palabra viene de el autor del universo, de la vida y de todo lo que existe, por ende, esa palabra es la que tiene que tener preponderancia, vigencia y plena y absoluta soberanía. Porque estamos hablando de un Dios soberano. Estamos hablando de Dios y su palabra. ¿Cómo puede una tradición tener la misma autoridad que la palabra de Dios que conforma todas las cosas? Ahora, esta tradición, si se apega a la palabra de Dios, puede establecer una autoridad.
Por supuesto, porque ahí comienza la conformación de lo que nosotros conocemos como el orden de la iglesia, la estructura eclesiástica, los obispos, pastores, ancianos, maestros, evangelistas, diáconos. Todo esto está bajo la dirección del Espíritu Santo y el orden absoluto reflejado en la palabra de Dios. No hay nada que se organice de manera tradicional si antes no es filtrada por la palabra de Dios. Eso lo entendía muy bien Agustín de Hipona, que fue mencionado acá en esta enseñanza sobre la doctrina de la sola escritura. Sigamos escuchando. Citando a un erudito del siglo XVII. Lutero está citando a Agustín de finales del siglo IV, donde Agustín dice: he aprendido a confiar solo en la inerrante escritura. Otra vez dice: en los libros de San Agustín se encuentran muchos pasajes dichos por la carne y la sangre. Y en relación a mí mismo también debo confesar que cuando hablo aparte del ministerio, en casa, en la mesa o en otra parte, hablo muchas palabras que no son palabras de Dios. Es por esto que San Agustín en una carta a Jerónimo ha arrojado un hermoso axioma, que solo la Santa Escritura ha de ser considerada inerrante. Así que vemos que Lutero apenas cede. Otro pasaje que podía citar de Lutero es el que dice: las escrituras nunca erran. Ahora, no sé si Lutero alguna vez usó la palabra inerrancia. Él solo usó la palabra inerrante y dijo que la Biblia nunca se equivoca, que es la esencia misma del concepto de inerrancia. Así que creo que es una tontería tratar de argumentar que los reformadores del siglo XVI eran ajenos e indiferentes a la idea de la inspiración y la autoridad y la infalibilidad y la inerrancia de la Sagrada Escritura. Pero otro de los puntos importantes de sola Escritura en el siglo XVI, que se ha convertido en un principio muy importante para el evangelicalismo histórico, fue un principio hermenéutico. Las escrituras y los reformadores no solo confesaron su visión de lo que son las escrituras y de dónde vienen, sino que también expresaron sus opiniones sobre la forma en que la Biblia debe ser interpretada y quién tiene el derecho y la responsabilidad de leerla. Una de las cosas radicales que ocurrieron en la Reforma fue la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, quitándola de las manos de aquellos que eran capaces de leer latín o griego o hebreo y poniéndole en manos de personas que solo podían leer en su lengua nativa, como lo hizo Lutero, que tradujo la Biblia al alemán, y Wycliffe la tradujo en Inglaterra al inglés, y así sucesivamente, y en algunos casos la gente que hizo esto lo pagó con sus vidas. Porque el principio que se afirmaba en el evangelicalismo histórico era, en primer lugar, el principio de interpretación privada, lo que significa que cada cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de leer la Biblia por sí mismo y tiene el derecho de interpretarla por sí mismo. Ahora, eso llegó a oídos de Roma, como consta en la Cuarta Sesión de Trento, lo que significa que los protestantes estaban dando licencia a los miembros de la Iglesia no solo de leer la Biblia por sí mismos, sino de distorsionarla a voluntad. Y por supuesto los reformadores se horrorizaron ante esa idea, dijeron que todo cristiano tiene el derecho de interpretar la Biblia por sí mismos, pero ningún cristiano tendrá nunca derecho a malinterpretarla o distorsionarla de acuerdo a sus propios caprichos o sus propios prejuicios. Pero el principio era que la interpretación privada se basa en otro principio, que era el principio de la perspicuidad de las Escrituras, que es una palabra compleja para expresar claridad. Ahora bien, Lutero dijo que hay muchas partes de la Escritura que son difíciles de manejar y que es por eso que necesitamos maestros en la iglesia y comentarios y todo eso. Pero que el mensaje básico, ese mensaje que es necesario que una persona comprenda y asimile
es evidente para cualquier persona que lo vea. Y cuando Lutero habló acerca de cómo obtener la Biblia para los laicos, la iglesia dijo que si se hace eso, se abriría una compuerta de iniquidad, porque la gente va a empezar a crear todo tipo de distorsiones horribles, que es exactamente lo que pasó. Pero Lutero dijo, si ese es el caso, y si una compuerta de la iniquidad se abre al abrir las páginas de la Biblia a la gente, que así sea. Pero el mensaje que está claro es tan importante, contiene el mensaje de nuestra salvación. Es tan importante y tan claro que tomaremos el riesgo de las posibles distorsiones y herejías que vengan con ello, con tal de asegurar que el centro del mensaje de las Escrituras se oiga. Y como resultado de esta afirmación sobre la sola Escritura, la Biblia fue puesta en la iglesia y la lectura de las Escrituras y la predicación de las Escrituras se convirtió en el centro de la liturgia y el culto del protestantismo histórico. Amén, así es. Así, ese es el riesgo que se tomó para que la palabra de Dios llegue a toda persona sin distinción y que el Señor, guiándonos, pues podamos llevar el evangelio a todo lugar, que la Biblia llegue a toda persona, que se lea donde pueda ser escuchada, que se predique donde pueda ser anunciada y que independientemente de que alguien la distorsione, independientemente de que surja lo que surja, nadie puede cohibir el poder del evangelio. Eso es lo que está diciendo R.C. Sproul, o lo que dijo en ese momento, que sabemos que el Señor pues le llamó a su presencia, pero fue un hombre que enseñó la doctrina de la sola escritura de manera consistente, explicándola a las generaciones que tenían que defenderla, que tenían que proclamar ese principio, porque contiene una verdad fundamental, una verdad incuestionable, una verdad que muestra la profunda y también inevitable forma de que se exprese el poder de Dios para salvación. Las profundidades del mensaje del evangelio, que para los hijos de Dios, los que han sido escogidos por él, los que han recibido la palabra de Dios y le han reconocido como la máxima y única fuente de autoridad, esa palabra ha dado libertad, salvación, vida eterna, porque es ella la que produce la fe en cada uno de aquellos que hemos sido llamados a salvación. Surgieron muchas cosas, es cierto, pero también desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, surgieron muchos enemigos, falsos maestros, falsos pastores. Surgió un imperio secuestrador de la palabra de Dios para manipular con tradiciones de hombres la verdad del evangelio. Luego, el Señor, a través de la historia, guió a muchos hermanos a mantener firme la convicción de que es la palabra de Dios la que determina y organiza y tiene la máxima y única autoridad. Muchos hermanos que no estaban de acuerdo con esa forma de establecer un sistema político religioso, como lo es el catolicismo romano, que niega la autoridad única, la gloria que solo le corresponde al poder de la palabra de Dios para poner otras cosas a su lado. Eso no tiene ningún sentido, queridos hermanos y amigos. Así que hemos querido mostrar una breve enseñanza de uno de los mejores predicadores, maestros guiados por Dios, teólogo, R.C. Sproul, con respecto a la doctrina de la sola escritura y cómo formó, y al día de hoy lo sigue haciendo, ese principio a personas para defender que la palabra de Dios es la única, infalible y la máxima autoridad para nuestra vida.
Así que, queridos hermanos y amigos, compartan este video. Hemos tenido algunas fallas técnicas en él. Cualquier cosa, pues vamos a mejorar el video y lo vamos a volver a subir. Pero mientras tanto, pues ya ustedes tienen esto que hemos querido compartir con ustedes. Vamos a saludar a algunos hermanos que se han conectado. Acá, quienes están en la caja de comentarios, también pues compartiendo esta enseñanza de R.C. Sproul con respecto al principio de sola escritura. Nos saluda Unidos en la Fe. Bueno, sí, ahí me están diciendo que en ese momento teníamos el micrófono apagado. Duramos un buen rato, ¿no? Con el micrófono apagado porque estamos probando la plataforma en una resolución más alta. Creo que vamos a tener que mejorar el internet. No tenemos mucha capacidad de internet, sino vamos a tener que transmitir del OBS, que nos da un poquito de capacidad de resolución, y pues también con el asunto del audio, ¿no? Hacemos lo que podemos, hacemos lo que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones, con los recursos que el Señor nos ha permitido y con la ayuda de ustedes también, queridos hermanos. También está Esteban Guzmán, Cristian Flores, Jordi Vázquez, conectado con nosotros. Nuestro hermano GLCZ Santiago Garzón también compartiendo con nosotros. Wilber Waquizaca Riveras, también conectado. Rescatada, también conectada con nosotros. Un saludo. También el doctor Enoel Hernández compartiendo con nosotros, aunque la calidad de imagen no es la mejor, pero por lo menos se está escuchando, y lo importante es que se escuche el mensaje que queremos llevar, la enseñanza, aunque no tenemos pues mucha profundidad, así como muchos hermanos el Señor les ha permitido tener una formación más amplia, como el doctor Enoel Hernández en su canal, quien profundiza mucho más en estos temas. Pues hemos querido traer a uno de los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Un siervo de Dios, como lo es y lo fue R.C. Sproul en su momento. También Mayra Gastelum, también compartiendo con nosotros. Carlos Colón, María Romero también compartiendo con nosotros. Otros hermanos quienes se han conectado. Leo Rey, la cuenta de Leo Rey comparte con nosotros. Y a cada uno de los hermanos, Eric AMD, la cuenta Eric AMD, también con nosotros. Y todos y cada uno, Omar Claro también conectado. Bueno, cada uno de los hermanos, la cuenta de Mateo 23:9, también conectado con nosotros. Así que, queridos hermanos y amigos, sigan compartiendo el video. Clemente Alejo también se conectó con nosotros. Compartan el video y dennos ese like de apoyo, aunque lo mejoremos, no, vamos a volverlo a subir, vamos a dejar y también vamos a editarlo y vamos a corregirlo, vamos a volver a subir para quitar la parte donde no había sonido y el video pues quede un poquito mejor. Tomás Tubac también compartiendo con nosotros. Juan El Puente compartiendo con nosotros. Hans Estrada también, mi querido hermano Hans, compartiendo con nosotros este fragmento de la enseñanza de R.C. Sproul, donde él muestra la doctrina de la sola escritura, sustentado en el principio, ¿no? Y cada uno de los hermanos. Así que nos vamos a ver en una próxima entrega, aquí en su espacio Carlos Velo Fe y Razón. Como siempre, les deseamos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga.